Buenas tardes, les damos la bienvenida a este ciclo de charlas, charlas con creadoras desde el Museo del Centenario para Cultura de San Pedro. Nos complace tener esta noche a una gran amiga, Aurora Buensuceso. Bienvenida, Aurora. ¿Qué tal, Sara? Muy feliz de estar por aquí y compartir un poquito también de lo que hemos estado haciendo. Gracias por la invitación. Pues nos honra con tu presencia. Y para comenzar esta charla que les prometemos va a ser de gran interés para ustedes, voy a leer un poco de su trayectoria, la cual es realmente muy rica. Ella es una de las coreógrafas pilares de la danza contemporánea en Monterrey y pues me gustaría que conocieran algo de su currículum. Ella nace en Monterrey. Estudió Ciencias de la Comunicación y también en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. También estudió en la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Arte Dramático. Participó como investigadora de la historia de la danza contemporánea, flamenco, jazz y bailes de salón en Nuevo León para la Biblioteca de las Artes del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Ha formado parte activa como bailarina, coreógrafa, cronista, consejera, promotora, educadora y es la fundadora de la compañía Teoría de Gravedad, que dirige desde el año 2000. Recientemente se presentó el libro Teoría de Gravedad, 25 años entre el asfalto y la madera, en coautoría con Cristina María González. Ha recibido apoyo de Conarte y muchos otros estímulos, incluso el FONCA. Ha recibido premios y distinciones por diferentes instituciones a nivel estatal y a nivel nacional. Ella también ha sido parte importante del Encuentro Metropolitano de Danza Contemporánea de Monterrey y pues es actualmente la directora de la Fundación Danza Regia AC de Teoría de Gravedad, es miembro consejero ciudadano del Instituto Estatal de las Mujeres y es responsable del programa dancístico de la Casa Hogar León Ortigosa. De nuevo, bienvenida. Muchas gracias Sara, y pues por la invitación. Muy contentos de estar aquí, de compartir y pues poder compartir con nuestros amigos que están en línea siguiéndonos. Hasta me siento, wow, muy emocionada. Me comentaba Aurora que le complace mucho estar en presencia, puesto que por la pandemia, que estamos todos en nuestras casas, como ustedes, pues nos limita mucho las salidas y pues es un placer entonces que haya podido acompañarnos aquí en el museo. Claro, después de 103 días es mi primera salida formal de casa, afuera de el súper que eventualmente me ha tocado hacer, pero bueno, ahí estamos, es una etapa que pues estamos viviendo todos, pero muy contenta también de hacer esta pausa también en este aislamiento y decir, hoy vamos al Museo del Centenario a compartir un poquito de lo que hacemos. Pues vamos a comenzar y siempre es importante para el público que no te conoce, porque sé que nos acompañan muchos amigos y alumnos tuyos y colegas. También para la gente que no conoce a Aurora, sería bueno si nos puedes hacer un acercamiento Sí. al momento de tu vida en el que tú decidiste dedicarte a la danza. Wow. Uy, bueno, sabes, es que han pasado también como tantas cosas y cuando me preguntan esto, de repente pienso que, híjole, fue un accidente, porque yo quería hacer otra cosa, me gustaba la música, me gustaba mucho el teatro, esas eran como mis principales opciones artísticas. Y de repente, pues para no dejar sola a una amiga, porque soy una persona muy solidaria, teníamos 13 años, ella era un poquitito más grande que yo y no se sentía con amigas en la escuela, ella ya estaba estudiando en la Escuela Superior de Música y Danza, era un poco retraída y pues me decía que pues si la acompañaba. Y aparte en ese tiempo en la Escuela Superior de Música y Danza siempre se corría el riesgo de que cerraran la carrera por falta de quórum, por falta de alumnado, etcétera.
y la maestra Valentina Castro, que había llegado a Monterrey, les decía a las niñas, a las compañeritas de traigan a una amiga, porque luego ya me tocó que a nosotros nos decía también que pues que trajéramos alguna amiga. Entonces a mí me tocó esa primera etapa de acercarme, de empezar a ver eso, y ya después fue más por reto que por otra cosa. ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo que esta técnica es un poco rara? ¿Cómo que, no sé, me cuestionaba muchas cosas? Y yo creo que era más ese ímpetu de poder intentarlo, de no caerme en el intento y seguir adelante, ¿no? Entonces, ya después cambiaron las cosas porque ella ya tenía un poco de tiempo en la escuela, ya tenía 2 años y pues obviamente yo no iba a estar con ella, yo tenía que regresar pues desde prevocacional y pues te estoy hablando, pues éramos adolescentes, niñas, o sea, apenas entrábamos en una carrera pues de 7 años y pues muy rico, pero a mí yo recuerdo tanto como esa caída de 20, estaba en segundo, era como el tercer, bueno, sí, el tercer año propiamente en la escuela, cuando estábamos haciendo cierto ejercicio, recuerdo a Fernando Castillo, que es así como mi gurú en la danza o fue mi maestro pues formador, quien me indujo, me dio grandes consejos, nos cuestionaba, nos sacudía y pues lo importante también era pues sacar lo mejor de nosotros como personas y pues sí como estudiantes de danza. Muy estricto, a lo mejor en este momento me cuestiono si sería aceptado ese nivel, pero no, sí fue necesario, pero a lo mejor que ahora lo puedan ver así y que lo lean en ese sentido, porque a fin de cuentas el objetivo era ese y ahora lo pienso, a veces trabajar en danza, pues dices, es personal, pero no es personal, no es por dañarte, es porque quiero que saques lo mejor de ti, etcétera. Y creo que él era una persona como muy estricta y pues obviamente, oye, a un adolescente pues también hay que, hay que jalarle las orejas o hay que pues dirigirnos, ¿no? Y fue algo muy rico porque éramos un grupo de jovencitas que buscábamos pues en la danza algo que todavía no sabíamos, pero gracias a direcciones de esa capacidad o como Valentina Castro, pues nos ayudaron mucho a seguir forjando nuestro camino, ¿no? Y al paso del tiempo, o sea, te digo, yo ese día fue como crucial porque recuerdo el ejercicio perfecto, el momento perfecto, la reacción del maestro, o sea, toda esa imagen la tengo como una gran escena cuando dije, sí, es esto, sí, es la danza con la que quiero seguir. Y pues bueno, a fin de cuentas, él nos enseñaba y nos inducía a seguir siempre preparándonos. Y más adelante, cuando yo termino bueno, igual terminé la preparatoria, pues paso ahí como por accidente un poco a la Facultad de Odontología, porque era la que me quedaba cerca entre mi casa y la escuela de danza. Y si yo me iba a comunicación, que era otra de mis materias, pues otra de mis áreas que me gustaban mucho, pues yo me preguntaba si realmente me iban a dejar, como decirles, con permiso, tengo ensayo, ay, con permiso, voy a tener una clase, me parecía un poco complejo. Y pues bueno, creo que decidí por una temporada, mis padres también como asombrados, aparte pues yo estaba como muy chica, había empezado la escuela a los 5 años y todo, entonces como que sí tenía como ese margen, ¿no? Y pues decidí eso, aunque después también llegó el punto de estar en la Facultad de Odontología y de preguntarme, ¿es realmente esto lo que quiero o lo que debo y en donde debo estar? Y ahí sí también fue, híjole, creo que no. Y bueno, a fin de cuentas, tanto me preguntaba de irme a Mederos a estudiar, bueno, terminé en Mederos, pero en la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y pues ahí estudié teatro.
Posteriormente termino y hay una anécdota que también forjó algo muy importante para mí, que yo llego después de haberme graduado de la Escuela de Artes Escénicas, ya me había graduado de la superior y llego yo bien propia con un proyecto porque recién había llegado TV Azteca Noreste y llego con mi currículum, un legajito beige con mi currículum y un boceto de proyecto en las filas de cuadras de profesionistas porque acababa de llegar la televisora a Monterrey y entonces yo estaba formada y pues bueno, sí tuve el gusto también como que llegaban y así también tú, adelante y te pasaban, ¿no? Y me acuerdo que en la entrevista pues yo muy verde, muy jovencita y todo, así como, pero muy segura, ¿no? O sea, no, es que quiero hacer esto y no sé qué, y o sea, y no, y el productor que estaba haciendo las entrevistas me dice, mira, está muy bien, muy atento, muy amable, pero fíjate, o sea, pues estamos dando prioridad a los comunicólogos y tú no tienes una carrera de comunicación o en comunicación. Ojalá más adelante podamos contar contigo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también fue algo como, quiero hacer cosas, o sea, realmente yo me sentía como, necesito usar todo esto que traigo, esto que he estado aprendiendo en la Escuela Superior de Música y Danza, esto que he estado aprendiendo en la Escuela de Artes Escénicas y tenía tantas ganas de escribir, quería hacer televisión educativa que era así como mi hit y ahorita en este momento, en este proceso en el que estamos, de repente me he preguntado así, mira, de una u otra forma estamos cayendo como en esa parte que yo de chica o de jovencita también me preguntaba, ay, quiero hacer televisión educativa o quiero hacer radio educativo, pero pero pues necesito irme a México, etcétera. Entonces, lo que decido, pues bueno, fue entrar a la escuela de comunicación que estaba cerca de la superior. Yo ya realizaba ensayos porque, híjole, formaba parte de Teoría de Gravedad, que era un grupo que de todos era como el que más me había cuadrado el ojo, pero más porque creo que ya todos los grupos de danza contemporánea ya se habían conformado como tal. Y teoría surge por esa necesidad también de los jóvenes intérpretes de crear algo nuevo. Entonces, Rubí Gámez toma como la batuta de este proyecto con estas personalidades, jóvenes personalidades que habían estado haciendo sus carreras en otras agrupaciones y ahí está Talía Leos, Abril Palomino, Carla Vázquez, Noé Soto y en algún momento Rubí estaba viajando mucho y en algún momento pues acababan de estrenarse a mediados del 93. Una de ellas necesitaba un poco de rehabilitación en su rodilla, me invita a formar parte de Teoría de Gravedad y digo, pues sí, y empecé a ensayar con ellos. ¿Cómo no? Exacto, porque eso era, dices, ese es el grupo que a mí me gusta. Entonces ya los ensayos empezaba, por ejemplo, pues ahí tomaba algunas clases, y luego pues la facultad empezaba también así, me dan la oportunidad de empezar a formar parte del grupo de maestros de iniciación a la danza contemporánea, yo también como recién graduada, o sea, empezaba a hacer ahí cosas, ¿no? Y pues la opción era en el Instituto de Comunicación, Artes y Humanidades, que estaba ahí en Capitán Aguilar, fabuloso, muy divertido, y decido estudiar comunicación ahí porque aparte era el lugar como más céntrico y de las escuelas particulares, accesible económicamente, con una buena presentación también de clases, de materias. Sí, me gustaba y yo creo que era eso, porque entonces estabas en el centro, seguías estando en el obispado y pues estaba cerca de la superior, podía desplazarme a la escuela de iniciación, escuela municipal de arte, donde estaba dando clase, o podía ir al teatro de la ciudad, o luego empezábamos los ensayos en la Casa de la Cultura de Ciudad Guadalupe y era un punto muy céntrico para mí.
pero importante esta continuación pues, de seguir preparándome, y por eso elijo la carrera de comunicación, que ya después, y luego ya me pongo a pensar, en aquel día pues casi creo que me pidieron el papel de graduada, ¿verdad? Ahora nunca lo he tenido que presentar y he tenido el gusto también de hacer algunas colaboraciones o invitaciones, y pues me agrada que también confíen en la capacidad y pues de poder brindar pues lo que sabes. Pues sí, yo ya después la experiencia te va dando pues el prestigio, ¿verdad? Y tu prestigio te termina superando cualquier título. Y pues sin querer me has contestado la siguiente pregunta, que era sobre teoría de gravedad. Ahora ya sabemos cómo nació esta famosa compañía que fue de los pilares de la danza contemporánea en Monterrey. Entonces, Aurora, por lo que veo, a ti te tocó estar en el centro de una ebullición cultural en la cual la danza contemporánea aquí en Monterrey se fortalecía y se despegaba en el estado, ¿verdad? Creo que era un boom internacional, y pues estuviste en el momento correcto, ¿no es así? Sí, en el lugar indicado, y yo creo que también con los… es que no podría decir como jalones de oreja, porque pensarían que, ay, era muy… o era muy terca yo, o era muy difícil en aquel tiempo. Porque no todo mundo consolidó carreras, ¿verdad? O sea, pocas personas de tu generación pudieron sostener las carreras al igual que tú lo has hecho. Sí, creo que es algo como un poco complicado, porque bueno, en ese tiempo, bien lo dices, fue un momento, híjole, pues se le llamaba el boom de la danza contemporánea, y teníamos personalidades. Valentina Castro nos platicaba, surge el Encuentro Metropolitano de Danza Contemporánea, porque dice… ¿En qué año fue, para más o menos ubicar al público? Estábamos, bueno, en el tiempo donde yo ya empiezo a integrarme, pues ya fue propiamente con teoría de gravedad en el 93, pero la escuela superior era en ocasiones invitada, entonces como 2 años antes yo ya empezaba como a formar parte, a principios de los 90, pero por ejemplo a finales de los 80 empiezan a hacer cosas, o sea, Víctor García, Valentina Castro. Víctor de repente le llamaba, que en paz descanse, le hablaba a Valentina y le decía, oye, es que quiero hacer un programa, pero necesito como componer un programa completo. Y decía Valentina, justo por eso de repente dijimos, vamos a hacer este programa en conjunto, y poco a poco, por eso ella también reconoce y dice, es que tiene mucho que ver Víctor en el surgimiento del Encuentro Metropolitano de Danza Contemporánea, que justamente surge aquí en Auditorio San Pedro, hace ya, vamos a 35 años. Y bueno, pues creo que fue muy importante para mí, porque aparte teníamos estos maestros y estas banderas como estandartes de profesionalismo, de seriedad, de convicción, de seguridad, de ingenio, o sea, una capacidad creativa súper interesante, y veías las diferentes formas o los diferentes grupos, y bueno, creo que no nada más porque antes sea mejor, pero creo que esa ha sido la constante hasta llegar a estas fechas, donde a fin de cuentas prevalece esa creatividad y esa diversidad de opciones en la danza. No nada más se quedaba como en esos tiempos, sino que ahora de una u otra forma continúa esta manera. Así es, fortalecieron como el ámbito, tú entre muchos otros grandes colaboradores de aquí de San Pedro, como el maestro Jaime Sierra, como, en fin, hay muchos pilares de la danza contemporánea, bueno, en general, coreógrafos que han dejado la semilla para los jóvenes ahora, que ahora es un poco más recurrente acudir a la danza contemporánea como una manera de expresión artística. ¿Y tú crees que estas cosas que tuviste que hacer por danzar, o sea, incluso marcar geográficamente tu territorio de acción para poder estar en tus ensayos, esta entrega, esta pasión que empezaste a desarrollar por la danza, y un poco el destino nutrieron tus conocimientos? Porque la siguiente pregunta que quiero hacer es, ¿cómo hiciste para pasar de ser bailarina a una teórica y a una investigadora del arte de la danza?
De repente uno no, o sea, no sabes a ciencia cierta cuándo empieza uno y cuándo empieza, o cuándo termina uno, cuándo empieza el otro. Y soy una persona como muy inquieta y me gusta hacer muchas cosas, a veces muchas para mi manera de verlo. Pero creo que como quiera, pues te enfocas en una, te enfocas en otra. Yo decía, yo no quiero enseñar, yo no quiero dar clases. Pero también recuerdo, o sea, y obviamente pues dabas clases, pues algunas cosas, iniciación, algo, pero no era como mi objetivo. Pero recuerdo justamente también en uno de los llamados, en alguna segunda oportunidad o de ocasión que estuve en la Escuela Superior de Música y Danza impartiendo clase, me acuerdo que fue un grupo de folclor, el que fue así de que dices, es la enseñanza. Justamente un grupo de folclor, era un grupo padrísimo, donde aparte la maestra Silvia Gil me decía, es que quiero que se entrenen y quiero esto y quiero lo otro y que vean la danza, el entrenamiento, su cuerpo, etcétera. Y yo, perfecto, vamos a hacerlo. El grupo era un grupo inquieto, era un grupo muy bello, muy divertido y muy cómplice. Y me dejaron esa oportunidad también como de ir trabajando con ellas. Y me acuerdo que de repente ya dije, ay, o sea, es esto lo que quiero hacer, quiero enseñar. Y eso me empezó, fue alrededor del 2002 o 2000, algo así, cuando de repente ya empezaba a verlo como opción, así de, quiero enseñar. Y obviamente las otras veces pues yo daba prioridad a mi carrera como intérprete, pues mis pininos también como coreógrafa y obviamente te digo en esta cuestión también en la promotoría cultural, en la promoción del mismo grupo, como a ver, y si hacemos esto y no sé qué, y el grupo en ese tiempo pues estábamos todos siempre como poniendo como cartas sobre la mesa, y si hacemos esto, y si hacemos lo otro, y no sé qué, y pues obviamente todos como muy jóvenes, y todos así como, sí, hay que hacerlo, bla. Entonces eso fue como muy rico y muy importante en ese momento. Claro, y ya más adelante, cuando empieza ya a ver la enseñanza como opción, yo tenía por 7 años, estuve trabajando en una agencia de publicidad que tenía junto con un equipo de amigos. Y de repente ya también ahí empezó, porque me gustaba mucho la publicidad y me gustaba así, pues llegar y hacer un proyecto y enfrentarte a todas esas cosas de presentar una campaña, y a veces eran muy buenas y a veces no eran tanto, pero nos escuchaban y nos sentábamos, era muy emocionante, fue muy emocionante ese proceso. Y obviamente todo esto me sirvió mucho para la compañía. Y ya justo en la agencia de publicidad había un área donde trabajábamos y había otra que estaba literal, así toda una sala sola. Y ahí yo ya empezaba, y si empiezo a dar clases aquí y empezamos a invitar gente y dar este giro y dar esto y hacer un centro como de apoyo para jóvenes, para niños y jovencitos, adolescentes que vengan, que encuentren un espacio integral de aprendizaje de la danza, pero también un desarrollo de tareas, qué sé yo, o sea, yo acá alucinaba. Pero fue hasta el 2004 cuando ya empezamos a ver esta opción, y fue cuando surge Danza Regia Estudio Profesional. Ese mismo año gana Teoría de Gravedad México en Escena, y fue, ¿Qué año fue, Auro? En el 2004. Y te digo, ya al inicio, ya cuando, te digo, previamente ya empezaba yo como a ver opciones de espacios para empezar a enseñar. Llega un amigo, un colega de la Ciudad de México que quería empezar él también a crear un proyecto dancístico y quería alejarse un poco del ruido del centro. Y dice, pues Monterrey puede ser una opción. Entonces, pues ya nos aliamos, hicimos esta sociedad. Los dos teníamos muy claro como el objetivo principal
o sea, o el objetivo, no principal, el objetivo en conjunto y los objetivos personales de cada uno de nosotros. Entonces, teoría de gravedad, la compañía que él iba a lanzar y la escuela. Y entonces, te estoy hablando del 2004, más adelante gana teoría de gravedad México en Escena, el primer México en Escena, una beca que era así como la mamá de las becas, así con mucho respeto, con mucho trabajo, mucha dedicación que hicimos para ese proyecto. Y a finales de ese año ya nos constituimos como asociación civil y decíamos, ¿por qué no ponerle? Y el nombre también era como, pues no queremos ponerle nada más teoría de gravedad AC, porque queremos que esta proyección de danza regia pues pueda abarcar diferentes programas de formación, programas de producción, diferentes formas. Y si lo dejamos solamente, pues solamente vas a como a dirigir a la gente hacia la danza contemporánea y hacia el trabajo exclusivo de teoría de gravedad. Entonces, pues bueno, fue también una forma también de estrategia. Ya después, para el 2006, pues ya se separan la sociedad y se siguen los proyectos en individual. Entonces, pues ya dices, pues fue algo también, fue un momento muy importante y un momento también muy importante de retomar exclusivamente una sola línea como fue esto. Y bueno, desde esa fecha pues estamos en Capitán Aguilar, ahí está en el centro, ahí por la María Luisa, en la colonia Ex Seminario, ahí estamos compartiendo todas estas andanzas con niños, con jóvenes, con adultos y con gente que quiere ver, y tanto profesionales, ¿verdad? Con gente que quiere ver en la danza como una forma de mejorar su estilo de vida. Aurora, ¿existe la técnica Aurora Buen Suceso? Sí, un poco, sí. Y eso fue una de las cosas que a mí también me llamaba la atención, justo en ese momento de esa caída de 20, que decía, yo podría desarrollar algo, pero no propiamente como técnica, sino como una unidad también de cosas que vamos acumulando a lo largo del tiempo y que les transmites a los muchachos. Y como te comentaba previo a la entrevista, pues donde no nada más dices, bueno, no es el estilo o la fuerza o las posibilidades de Aurora, sino van a ser las posibilidades de movimiento de muchísimos participantes de todos colores, sabores, estilos, etcétera. Entonces, la forma en la que me gusta acercarme pues es algo también como muy dócil, buscando las capacidades de cada uno y bueno, buscando a través del método de improvisación o de algunas otras cosas, pues ir creando como un método de entrenamiento que les comparto y que aparte pues no nada más se queda ahí, no es así como tan rígido como una especie de técnica, sino donde también le das esa opción al participante de que luego él pueda buscar un poquito por algunos otros lados, ¿no? Y de nutrirnos de otras cosas, digo, teoría de gravedad lo ha hecho, nos gusta nutrirnos de la pintura, de la literatura, etcétera, de otras artes y en ese sentido un poco creo que también la forma en la que nos gusta acercar a nuestros participantes y a nuestros bailarines, o sea, y luego ya después ellos seguirán también su propio camino, ¿no? Así es. Sobre técnicas, retomando un poco tu instrumento que es el cuerpo, yo sé que la danza requiere un gran sacrificio físico, mucha disciplina. Me gustaría que nos hablaras un poco sobre tu proceso, cómo el dolor, el desgaste que sufre el cuerpo con el tiempo por tanta demanda que tiene, ¿no? Sí. ¿Cómo llevas tú ese tipo de experiencias? Pues mira, yo creo que de todo un poco, Sara, porque hay veces que me tocó la mala fortuna, y lo comento porque pues, fue una novela, de en escena lesionarme, o sea, en escena, en los primeros momentos, donde ves así la acción y todo, y me lesioné y me lastimé muchísimo la rodilla. Fue un momento como muy doloroso, pero importante para cuestionarme muchísimas cosas y entender que estoy creciendo. O sea, porque obviamente
es innegable, eso va a suceder y nos va a pasar, pero entonces yo tendría que entender que debo de invertir más tiempo para calentar, más tiempo al momento de dejar de entrenarme. Tengo que enfocarme a ciertas cosas, o bueno, si Aurora ya no va a tener a lo mejor, no sé, la forma de moverte como quizás hace 10 años, bueno, pero puedo tener esto, o puedo seguir, o sea, no atrofiando movimientos o atrofiando posibilidades, ¿no? Sino dar esa oportunidad también al mismo cuerpo que vaya aceptando y comprendiendo. Y bueno, no nada más al cuerpo, a la mente. Y claro, eso fue también como un clavado, y te mencionaba, es así como todo por servir se rehabilita. A ver, sí, hace rato me lo comentabas en privado, y también es curioso porque creo que es cuando más la mente que sí realmente se regenera todo el tiempo, es cuando estás quizás más sabio, que puedes contribuir mejor, y sin embargo el cuerpo sí tiene su tiempo, ¿no? Que sí. A veces no van uno con el otro. No va uno, y yo me acuerdo que ese día… Tu momento más lúcido pudieras ya no responderte lo que tú deseas, ¿no? Claro, y ese momento, justo ese momento de oscuridad, ese momento de sufrimiento, porque fue un dolor de rodilla, dolor de, o sea, sentir que se quebró, que se oyó, o yo lo escuché, y de repente decir… dentro de la escena, que era una escena muy agitada, decirle a uno de mis compañeros, no me puedo mover, y él me levanta y me saca, pero como había tanto movimiento en la escena, pues como que no se dieron cuenta, ¿no? Y te digo, ese momento fue como muy oscuro, y mientras me preguntaba, así sentada, como… es que ¿por qué pasó así? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? De repente empezaron a llegar imágenes, por esto, o sea, porque a veces uno, pues, te excedes, pero pues también no había querido caer en cuenta que las cosas, o sea, a veces uno, pues te vas de corrido, ¿no? Y ese momento fue también un movimiento como muy importante, y que cambia también mi forma de ver las cosas. Y bueno, a partir también, no nada más de eso, sino ya previamente ya habíamos hecho algunas, como en el 2011 creo, que me tocó ser vocal en Conarte, de hacer un convenio de colaboración DIF y Conarte, para que los bailarines pues puedan como rehabilitarse, porque a fin de cuentas pues es nuestro instrumento, y a veces estamos bailando, escalando, como bailando en concreto, como bailando en la madera, y lo importante es pues la buena, pues dar buena salud y pues sí, un buen tratamiento también a nuestro cuerpo y a nuestra mente, siempre va a estar ligado, ¿no? Y bueno, eso a fin de cuentas, eso me lo ha cuestionado. Ahora, en este momento también de confinamiento y de las clases en línea, estamos dando 2 clases diarias, y de repente el trabajar en un piso que no es tu salón, que no es tu elemento, pues hay que hacerlo el elemento, porque pues por eso hemos pasado también 103 días, pues para estar creativos en pues esto. Aprovecho para hacerte de una vez la siguiente pregunta, que ya que tocas el tema, ¿cómo enfrenta a un artista de tu naturaleza, cuyo lugar de trabajo es el escenario frente al público, la actual crisis ante la pandemia, y qué futuros posibles se vislumbran ante esta realidad? Ay, mira, pues creo que la forma en la que lo llevo a cabo, yo creo que como muchos, porque me paso por muchos momentos de desesperación, momentos como un poco como el síndrome de Estocolmo, donde de repente ya estás como, ok, aquí ya estoy como tranquila, pero sí te mueve, te cuestiona, porque a fin de cuentas lo que tú trabajas pues también es para compartirlo en la escena, no en la escena virtual. Y eso como que me ha cuestionado mucho. De repente muchos, por ejemplo, yo tardé mucho en empezar a crear una pieza en este momento, y de repente dices, pues me agradó, pero
de repente yo no comprendía porque pues tienes que estar lidiando con que pues si pasa, no sé, el perifoneo de el fierro, de las tortillas, ándale, por ejemplo, y dices, es parte de, a todos nos va a tocar. Y si el perro ladró, y si, no sé, se atravesó algo, qué sé yo. Y se les pide adaptarse a un medio que no es ese templo de silencio y de perfección que llegó a ser el escenario. Así y ahora es el accidente, la incertidumbre, una sociedad masiva a través de los medios virtuales. Si al teatro iban 100 gentes, ahora tenemos audiencias de 500 personas que quizás no habían nunca presenciado la danza. Entonces sí es un cambio muy radical, ¿no? Eso, fíjate que eso es también muy bueno, y te digo, dentro de todos estos momentos también emocionales por los que he pasado, y también, pero te sostienes cuando te paras frente a la cámara o a la computadora y empiezas a transmitir tu clase y ves que hay otros haciéndote réplica y siguiéndote, y eso también es como muy bueno. Compartir una clase que a lo mejor en algún momento, pues bueno, es para los que salen de trabajar aquí mismo o cerca de mi núcleo, de mi centro, y de repente ahora tener gente de Hermosillo, de Ciudad de México, de Veracruz, de Ciudad Victoria, de Monterrey, de Texas, o sea, el proyecto que estuvimos haciendo con la gente de Italia. Entonces, no habría sucedido si no habría sucedido así de esta forma, ¿no? Y esa es una parte también rica, ¿no? Que también vas aprendiendo, te conocen en otro lado, porque igual pues aquí pues ay, medio me conocen, o algunos sí, otros no, pero ha sido también muy interesante esta cantidad de permisos que se han dado, y ese agradecimiento y confianza que tengo yo para ese momento, para ese momento donde la gente hace la conexión contigo. Sí, yo creo que tú eres afortunada porque estás justo en la generación que es la que va a lograr transmitir la adaptación a la incertidumbre, como ya, ¿por qué? Por haber sido pionera en tu juventud de todos estos movimientos culturales que hubo en la ciudad. Ahora en el presente, Aurora, incluyendo con esta crisis, ¿cómo percibes tú a las nuevas generaciones? Ahora he hablado ya en anteriores programas sobre las vanguardias, sobre la inclusión, la diversidad, también sobre nuevos públicos, nuevas audiencias. ¿Y cómo ves tú este nuevo tipo de manifestaciones sobre la danza, por ejemplo, la danza de grupos de trans o de feministas? Todo suma. Yo creo que es importante este momento, y como te mencionaba o comentábamos al inicio, donde se sigue siendo como esta bandera, esta cuestión de compartir y de llevar, de hacer una convicción con los grupos o con la gente con la que trabajas, y hay una convicción muy clara de lo que quieren hacer. Y ahora creo que eso sigue sucediendo, sigue pasando, y lo interesante es eso, dice, bueno, pues si vamos a sumar, y si estamos hablando de que la danza también te ayuda para canalizar, para transmitir, para mejorar nuestro estilo de vida, para poder llegar a más gente, qué bueno que lo vean y que lo sigan adoptando y adaptando. Hay cosas que viene a colación un poco, porque si tú recuerdas, bueno, en los 80s, cuando pasaban esta serie de Fama, yo estaba como muy chiquita, pero era así como, wow, una escuela así, y llegar a bailar, o sea, pues, contemporáneo. Y entonces la gente como que, wow, se empieza a acercar. Y luego más adelante, en otro momento también del tiempo, bueno, por ejemplo, lo que llega a ser Glee. Y de repente, wow, grupos también que de repente quieren ver en la danza, en el canto, esto. O sea, platicaba, había una crítica, por ejemplo, de Shakira. Es que, ¿por qué Shakira? ¿Quién sabe qué? Dices, híjole, pero es que también gracias a Shakira hubo una generación de gente que se quiso acercar a la danza contemporánea, y a lo mejor me van a matar así algunos por el comentario, pero es muy válido hoy.
Sí, pero es interesante porque Puristas. las niñas, sí, pero dices, la realidad es que las niñas decían, pues es que quiero bailar como Shakira, quiero bailar contemporáneo como Shakira. Y de repente, pues bueno, ya Shakira ya estaba bailando danza árabe y entonces la gente empezaba a pedirte danza árabe y hay, wow, más gente queriendo hacer ese tipo de danza porque lo vio o porque se inspiró en algo. Y más adelante, pues bueno, danza africana, porque también está metiendo en sus danzas, en sus bailes. Y es interesante que también haya un icono que te inspire. Recientemente, previo a este momento, lanzamos un proyecto que se llama Dance Launch, que era justamente entrenar gente que quisiera, o sea, que ver en la danza es esta manera de acercarse a su cuerpo y metemos esta clase a mediodía. Entonces, era una forma en de que, bueno, tú puedes entrar a la 1:30, de 1:30 a 2, o de 2 a 2:30, o de 2:30 a 3, o puedes tomar todo el bloque de esas 2 horas, de 1:30 a 3:30, y entrenarte. Y me acuerdo que llega una y me dice, es que ¿sabes qué? Me inspiró el Super Bowl, ver a Shakira y ver a Jennifer López. Obviamente no voy a bailar como eso, pero me inspiró que yo me gustaría como disfrutar esa música y no sé qué. Yo, ay, mira, o sea, es válido también lo que nos hace movernos, lo que nos da el motivo para activarte, para pararte, para poner alguna música. Y si vas a querer contemporáneo y algunos van a decir, no, pues es que yo quiero solamente técnica Horton o yo quiero entrenar con técnica Limón o con Graham, pero hay otros que su manera de entrenamiento es diferente. O habemos otros que damos también otras opciones, ¿no? Y eso es rico. La danza tiene esa versatilidad y hay otros que, dices, su corazón es un gran tango y lo disfrutan así enormemente y cada quien, ¿no? Es muy rico esas opciones que te dan y por eso a esto que tú me preguntas, creo que lo más importante es que la gente se sume y pues obviamente si lo vamos a practicar, pues también practicarlo con mucha responsabilidad para no lastimarnos, no dañarnos y porque pues a fin de cuentas nuestro cuerpo queremos seguir haciéndolo por más tiempo, ¿verdad? Y en algún momento te vas a decir, pues es que ya estoy lastimado, estoy lesionado, ya no puedo seguir adelante. Pero el caso de practicar danza es que podamos seguir haciéndolo. Por fortuna tengo maestros que a las edades que ellos tienen, ya un poquito avanzados, los sigues viendo en el escenario y te siguen llenando los ojos y te sigues así como maravillando de la poesía y de la hermosura que ellos te están entregando con su movimiento. Yo espero llegar también a ese punto y entender mi cuerpo y entender las posibilidades y entender mi creación y las diferentes formas, ¿no?, para abordarlo, lo que me inspira a través de alguna lectura, lo que me inspira y me gustaría compartirlo escribiendo. Esas son las cosas que me dan como esta parte de la magia. Pues qué maravilloso. Yo creo que la danza yo en verdad amo la danza. No creo que haya alguien que no la ame. Bueno, sí, probablemente sí hay gente que no la ama. Que dicen que tienen 2 pies izquierdos, pero dices, ¿quién les dijo que tienen 2 pies izquierdos? No es cierto. Así que… O que pisan a su pareja al bailar. Pero solamente hay que darse como el tiempo y es también un poco eso, es prueba y error. No nacemos, o algunos, pues no nacemos aprendidos y hay que formarnos. A lo mejor hay unos más virtuosos, hermosísimos, pero habemos otros que pues hay que formarnos y que la disciplina pues ha sido algo importante para nosotros. Pues cuánta riqueza en tus palabras, Aurora. La verdad es que podríamos hablar horas, pero tenemos que terminar agradeciéndote habernos compartido tu experiencia. Espero que esto sirva de inspiración para muchas niñas o niños que nos ven, jóvenes y que están dudosos de practicar como profesión la danza. Y pues de nuevo agradecer y pues desearte con todo cariño y que el futuro sea siempre pleno para ti y que puedas desarrollar todos tus talentos en
en la contribución que has hecho a nuestro estado en la danza. Muchas gracias, Aurora, por Muchísimas acompañarnos. gracias también por este espacio. Sí, ojalá se den esa oportunidad. Es algo muy bello y que no lo podrías cambiar por nada. Y si acaso no lo haces profesionalmente, pues al menos nos ayuda a formar mejores seres humanos y eso me encanta. Me encanta que no haya violencia, no a la violencia contra las mujeres y contra las niñas, y eso también quiero como compartirlo y pues agradecerles también este espacio. Viva el arte, viva la danza, vivamos alegres en este Vivamos proceso. en plenitud. Gracias Sí. y buenas tardes. A disfrutar.